La Segunda Guerra Mundial fue la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido, donde se enfrentaron países que conformaban las potencias aliadas y las potencias del eje. Esta inicia el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invade Polonia. Causas en Europa. El resentimiento alemán. El 9 de noviembre de 1919, el Imperio alemán, uno de los grandes impulsores de la Primera Guerra Mundial, cae tras la adquisición de Guillermo II y la proclamación de la República de Weimar, en donde Alemania firma el Tratado de Versalles, el cual imponía duras represalias a los alemanes, lo que hizo que Alemania genere un resentimiento contra el resto de los países. Por otra parte, se forma el movimiento llamado nacionalista, el cual en sus inicios fue dirigido por el Partido Obrero Alemán, hasta que el 24 de febrero de 1920 el partido cambiara de nombre para convertirse en Partido Nacionalista Obrero Alemán, quien de figura principal era Adolf Hitler. Situación italiana. Italia, una de las vencedoras de la guerra, no recibe suficientes concesiones para compensar el costo de la guerra, lo cual hace que no quede con la repartición de territorios por el Tratado de Versalles. Por otra parte, se genera un descontento popular hacia el gobierno socialista italiano, lo cual da el ascenso al poder del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Ideologías anticomunistas, el fascismo y el nazismo. Fascismo. Mussolini, al término del conflicto bélico, creó una unión de excombatientes bautizada como Fasci di Combattimento. De ahí nace el movimiento fascista. Benito Mussolini establece en Italia en 1922 la primera dictadura fascista, con el régimen nacionalista y totalitario. Nazismo. Hitler veía en el antisemitismo un fundamento de su misión histórica, lo cual lo llevó a despojar a los judíos de sus bienes. Hitler continuó con la discriminación y culminó con 5 millones de víctimas en los campos de concentración. Las apetencias de expansión y dominio del régimen nacionalsocialista que desembarcaron en la invasión de Polonia por Alemania significó el gran estallido de la Segunda Guerra Mundial 2 días después. Rearme alemán. Comienza acabada la Primera Guerra Mundial durante la llamada República de Weimar. La NSAP se convierte en la prioridad del gobierno y tenía la tarea de recuperar los territorios usurpados durante la Primera Guerra Mundial. Por ello, en 1933 Hitler inicia con la mayor expansión de producción industrial nunca vista en Alemania. El rearme fue un repentino cambio de expectativas económicas para buena parte del sector industrial alemán, que fue afectado en la crisis del 29. Debilidad de la Sociedad de las Naciones. Esta no pudo imponer el cese al fuego cuando Japón, Italia y Alemania empezaron las agresiones. Aunque aplicó sanciones económicas y diplomáticas, estas no acataron estas normas. La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939. Se dice que la Guerra Civil Española fue un campo de prueba en la que se ensayaron las armas que luego habrían de usarse en la Segunda Guerra Mundial, que se inicia cuando termina el conflicto de penínsulas. El Pacto de Acero o el Pacto de Alianza. Este se da entre Alemania e Italia, el cual fue un acuerdo político-militar que selló la alianza germano-italiana. El acuerdo se firma en Berlín el 22 de mayo de 1939. El Pacto Tripartito. El llamado eje Berlín-Roma-Tokio surgió tras la firma del llamado Pacto Tripartito o Pacto del Eje.
Este se firmó en Berlín el 27 de septiembre de 1940 por Saburo Kurusu, Adolf Hitler y Galeazzo Ciano, representando el Imperio Japón, Alemania y el Reino de Italia. Estas conformaron oficialmente la Fuerza del Eje. Meses después unirían al pacto los reinos de Hungría, Bulgaria, Rumania y Yugoslavia, los tres primeros para recibir el territorio de los Balcanes y el último para evitar ser invadido. Pacto Germano-Soviético. El 24 de agosto de 1939 se firma el Pacto de Ribbentrop-Molotov, que estimulaba la no agresión entre Unión Soviética y la Alemania nazi durante 10 años. Causas en Asia. Expansionismo japonés. Japón invade China en 1937, creando esencialmente la Guerra de las Tres Ramas entre Japón, los comunistas Mao Zedong y nacionalistas de Chiang Kai-shek. Transcurso de la guerra. Teatro europeo. Se da la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939. La invasión a Finlandia. La Unión Soviética quiere obtener a Finlandia. Esta se niega en un principio, pero por un ataque decide ceder gran parte de ella a la Unión Soviética. Batalla de Francia. Fue la invasión de Alemania a Francia y a los Países Bajos. El 22 de julio se firma un segundo armisticio en donde Alemania ocupa toda la costa norte y el gobierno Vichy se convierte en el sucesor legal de la República Francesa. La Gran Guerra Patria. En esta se enmarca el 22 de junio de 1941 al 9 de mayo de 1945. Frente Occidental. Stalin pide a Churchill la apertura del Frente Occidental. Se dan las etapas de 1944 a 1945. Se da la Batalla de Berlín el 16 de abril de 1945, en donde se da el fin del Tercer Reich, y el 30 de abril Adolf Hitler se suicida con su esposa Eva Braun, y varios personajes alemanes hicieron lo mismo. El 9 de mayo, día de la victoria para la Unión Soviética. Por último, Japón, al haber atacado Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos manda 2 bombas a Hiroshima y Nagasaki en agosto para redimir el ejército emperador de Hirohito. Se da el fin de la Segunda Guerra Mundial.